En el presente video se analizarán dos concentraciones que intervienen en la elaboración del chorizo, como lo son la carne de res y la carne de cerdo. La carne es el tejido muscular de los animales, el cual es utilizado como alimento por los seres humanos, proporcionando altos niveles de proteína, minerales esenciales, entre ellos como hierro, selenio, zinc, vitaminas del grupo B, a excepción del ácido fólico, y aminoácidos esenciales como la lisina, treonina, metionina y triptófano. Observamos en este cuadro los ingredientes, el porcentaje de formulación, la cantidad en gramos, el valor en gramos y el total de la fórmula. Podemos observar que la carne de res tiene un 31.6% de la formulación, cantidad de gramos 700, el valor de gramos 10, para un total de 7000. Con respecto a la carne de cerdo, el valor es mayor en la fórmula, ¿no? Aquí estaríamos de 36.1, cantidad de gramos de 800, valor de gramos de 10.4, para un total de 8320. Observamos que la cantidad de la carne de cerdo sobrepasa a la cantidad de la carne de res respecto al porcentaje de formulación. La calidad de la carne se define generalmente en función de su calidad composicional. Estamos hablando del coeficiente magro-graso y de factores de palatabilidad tales como su aspecto, color, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. La calidad nutritiva de la carne es objetiva, mientras que la calidad como producto comestible, tal y como es percibida por el consumidor, es altamente subjetiva. En la prueba de azul de metileno, la solución que perdió más color fue la carne de cerdo, lo que indica que tiene menos frescura por tener más días de almacenamiento. En la prueba de azul de metileno, la solución de carne de res obtuvo una coloración constante durante la hora de la prueba, indicando así que es la más fresca entre los dos tipos de carne. En cuanto a la función de la materia prima, encontramos que la carne de res y de cerdo son los principales ingredientes para formar la pasta base. Esta combinación aporta el olor, la jugosidad y el sabor característico del chorizo. La jugosidad depende de la cantidad de agua retenida por un producto cárnico cocinado. La jugosidad incrementa el sabor, contribuye a la blandura de la carne, haciendo que sea más fácil de masticar y estimula la producción de saliva. La retención de agua, el contenido de lípidos determina la jugosidad. El veteado y la grasa presentan en los bordes ayuda a retener el agua. Las pérdidas de agua se deben a la evaporación y goteo. Recordamos que el sabor y el aroma se conjugan para producir la sensación que el consumidor experimenta al comer. Esta sensación proviene del olor que penetra a través de la nariz y del gusto salado, dulce, agrio y amargo que se percibe en la boca. En el sabor de la carne incide el tipo de especie animal, la dieta, el método de cocción y el método de preservación. Encontramos una tabla comparativa de las características de la carne de res y la carne de cerdo. Observamos como respecto al fósforo, el cerdo aporta 210 miligramos, inferior a la carne de res con 215 miligramos por cada 100 gramos de carne. Respecto al potasio, el cerdo aporta 350 miligramos por cada 100 gramos de carne. La carne de res no registra datos disponibles. Respecto al calcio, la carne de cerdo aporta 8 miligramos, superior a la carne de res con 6 miligramos por cada 100 gramos de carne. Respecto al magnesio, el cerdo aporta 23 miligramos por cada 100 gramos de carne, superior a la carne de res con 20.27 miligramos por cada 100 gramos de carne. Respecto al sodio, la carne de cerdo aporta 72 miligramos, superior a la carne de res con 54.90 miligramos por cada 100 gramos de carne. En el contenido del hierro encontramos que la carne de cerdo aporta el 2.50 miligramos, es inferior respecto a la carne de res con 2.70 miligramos por cada 100 gramos de carne. Encontramos que el contenido de cobre en la carne de cerdo no registra datos disponibles. En la carne de res el contenido de cobre es de 0.13 miligramos
por cada 100 gramos de carne. El contenido de zinc en la carne de cerdo registra 2.30 miligramos por cada 100 gramos de carne, inferior al contenido de zinc de la carne de res con 3.28 miligramos por cada 100 gramos de carne. Después de esta presentación podemos concluir que para la calidad óptima del producto se debe considerar la calidad de las instalaciones. El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las áreas de recepción de materia prima, proceso, empaque, cámara de frío, bodega, laboratorio, oficina, servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloque repellado con acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza. Calidad de los pisos. Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losas o resina plástica con desnivel para el desagüe. Los techos deben ser preferiblemente de estructura metálica con zinc y cielo raso. Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Higiene. En vista que el chorizo es un embutido crudo, fácilmente se puede contaminar, por cuanto se debe mantener estrictas normas de higiene durante todo el proceso. La mesa donde se pican y se embute el chorizo se debe lavar y desinfectar antes y después de su uso. El personal de proceso debe vestir la indumentaria adecuada: botas, delantal de plástico, redecilla para el pelo, tapabocas y guantes. El agua y el hielo deben ser de buena calidad microbiológica. Control de materia prima. La carne que se utiliza en la elaboración del chorizo debe provenir de toros, vacas y cerdos adultos, sacrificados en mataderos aprobados por las autoridades sanitarias, en este caso por el INVIMA en Colombia. Los aditivos por provenir de fuentes diversas se deben esterilizar por gasificación con óxido de etileno en cantidad de 500 mililitros de gas por metro cúbico del respectivo local de esterilización durante 6 horas de exposición. Normalmente un solo tratamiento no es suficiente, por cuanto hay que repetirlo. Control del proceso. Los puntos de control del proceso son la correcta formulación de las materias primas e ingredientes, el picado de la carne, debido a que el chorizo tiene una textura más gruesa que otros embutidos, el tiempo y la temperatura de añejamiento y el presecado, porque en estos casos se desencadenan reacciones de maduración de la pasta, las temperaturas y condiciones de almacenamiento y refrigeración tanto de la materia prima como del producto terminado, la higiene del personal de los utensilios y de los equipos. Discos perforados y cuchillas de corte. Los discos perforados con diámetro de orificio de 0,8 a 8 milímetros, estándar de 1,2 entre 2 y 3 milímetros. La cuchilla de corte con 5 o 3 aspas y hojas de cuchillos recambiables.